Se desempeñó como presidente del Consejo de Administración del Grupo IMSA, ocupó la dirección general del corporativo Grupo IMSA, ha sido miembro de los consejos de administración de diversas empresas en los Estados Unidos, Colombia, Venezuela, Brasil, Argentina y Chile, propiedad de Grupo IMSA S.A.S.B. Ha sido integrante de los consejos de administración de diversas instituciones de crédito. Actualmente es presidente del Consejo de Administración de Corporación Finestra, Sociedad Anónima de Capital Variable, y copresidente de Global Seawater Inc., integrante del Consejo de Administración de Aeroméxico, Sociedad Anónima, y Minera Utlán. En las organizaciones no gubernamentales, presidente de la Federación de Cámaras de Comercio de Nuevo León, presidente de la Cámara de Comercio de Monterrey, vicepresidente de la Confederación Nacional Mexicana de Cámaras de Comercio en México, consejero del Centro Patronal de Nuevo León, miembro de la Asamblea del Instituto Mexicano del Seguro Social, consejero regional de Infonavit, Comisión Nacional de Estados Unidos-México de la Fundación Ford, consejero del Movimiento de Promoción Rural AC, consejero del Consejo Coordinador Empresarial. Dentro de las actividades políticas, miembro del Partido Acción Nacional desde 1978, miembro del Consejo y del Comité Ejecutivo Estatal del Partido Acción Nacional de Nuevo León, presidente del Partido Acción Nacional de Nuevo León, miembro del Comité Ejecutivo Nacional y del Consejo Nacional del Partido Acción Nacional, candidato al cargo de diputado federal en 1979, candidato al cargo de gobernador de Nuevo León en 1985 y 1997, miembro del gabinete alternativo del licenciado Manuel J. Cloutier en 1988, representante del Partido Acción Nacional ante organismos federales, electorales, estatales y municipales. Como cargos públicos, fue diputado federal por la mayoría por el primer distrito del Estado de Nuevo León en la 51ª legislatura, gobernador constitucional del Estado de Nuevo León para el periodo 1997-2003, secretario de Economía del Gobierno Federal 2003-2005, secretario de Energía del Gobierno Federal 2005-2006 y por Ministerio de Ley, presidente de los consejos de administración de Pemex, Comisión Federal de Electricidad, Luz y Fuerza del Centro. Como aficiones, tiene la citricultura, la lectura y el teatro. Además, profesa nuestra religión católica. Bienvenido y muchas gracias por estar aquí con nosotros. Gracias. Gracias. Gracias, muy buenas tardes, señoras y señores. Primero que nada, quiero agradecer al contador público González por haberme invitado a participar con ustedes en este evento del ICAM, institución que conozco desde hace tiempo y que me honro en estar en estos espacios. Tenía tiempo de no visitarlos, los felicito por el trabajo que a lo largo de tantos años han hecho en beneficio de nuestra comunidad, desde el punto de vista profesional, desde el punto de vista de formación integral como seres humanos. Acepté por el conducto a través de quien fui invitado para desarrollar frente a ustedes un tema que con honestidad no soy un experto, pero que sin embargo comparto la inquietud que todos tenemos porque el mundo se nos ha deteriorado en muchos aspectos, al grado de que tenemos duda de si el mundo que tenemos y que heredaremos a nuestros hijos y que estamos en proceso de hacerlo será sustentable en el largo plazo. Hay una verdad que estoy seguro que compartimos, que si seguimos como estamos no es sustentable, que tenemos que hacer cambios de fondo y profundos. Veamos algunas ideas de algunos elementos e ideas que obtuve del análisis de algunos artículos sobre verdaderos especialistas en el tema. ¿Cómo le hago aquí para cambiar de cuadro? Ah, ya pasó. Sí. El sustento conceptual. Las expresiones desarrollo sustentable, desarrollo sostenible, se aplican al desarrollo socioeconómico de los países. El término se acuñó a partir de 1987 con un informe ordenado por las Naciones Unidas denominado Brundtland, al haber sido encomendado al trabajo de una comisión encabezada por quien entonces era primer ministro de Noruega, la doctora Gro Harlem Brundtland, con el propósito de analizar, criticar y replantear
las políticas de desarrollo económico globalizador, reconociendo que el actual avance social se está llevando a cabo a un costo medioambiental muy alto. Bien seleccionado por Naciones Unidas en Noruega. Ustedes estarán enterados que en los países escandinavos las agendas políticas en los procesos electorales, en los procesos eleccionarios, son monotemáticas. La agenda verde. ¿Qué tan verde serán las políticas públicas de un país? Esa es la preocupación fundamental de geografías como las nórdicas, habida cuenta que los problemas de pobreza, de miseria, de falta de salud y demás, que nosotros y la mayor parte de los países del mundo todavía más sufrimos, ya en aquellas latitudes están superadas. No así la agenda verde, el cómo tener un desarrollo sustentable. Y fue entonces que expidieron el primer documento donde al tema lo denominaron desarrollo sostenible o sustentable. Y se define como aquel que satisface las necesidades del presente sin comprometer las necesidades de las futuras generaciones. No se vale a nosotros comernos aquello que debemos heredarlo a nuestros hijos con capacidad y calidad para seguir sosteniendo la vida. Un proceso sustentable, sostenible, es aquel que puede mantenerse en tiempo por sí mismo, sin ayuda exterior y sin que se produzca una escasez en los recursos existentes. El concepto de desarrollo sustentable o sostenible tiene varias facetas o varios subtemas, por llamarlos de alguna manera. Tal vez el que primero nos suscita es el relativo al equilibrio ecológico. Cuando fui secretario de Energía, utilizaba con frecuencia en las intervenciones que tenía en audiencias similares a esta o de otra índole, este cuadro, que para mí es muy expresivo. Es una fotografía tomada ya hace algunos años del planeta Tierra desde un satélite por la noche, en donde se ve con claridad donde hay más abasto y en consecuencia consumo de energía. Es sencillo identificar a los Estados Unidos, particularmente la parte este, la costa oeste, en la República Mexicana, Monterrey, Guadalajara, Ciudad de México, en el cono sur de nuestro continente, Colombia, Venezuela, Brasil, Río de Janeiro, Sao Paulo, Santiago, Buenos Aires, Argentina, Europa Occidental, los países nórdicos, la India, Japón, las distintas geografías que no son muy conocidas, altamente iluminadas, altamente consumidoras de energía. ¿Dónde no hay consumo de energía? En las regiones despobladas o pobres. De alguna manera, el consumo de energía asociado al desarrollo, a la calidad de vida, al bienestar, pero también está asociado a la contaminación, a irrumpir con signo negativo en el desarrollo sustentable. Por eso voy a utilizar buena parte del tiempo de esta reunión con ustedes a lo que impacta o algunos de los elementos dentro del tema de energía que impactan al desarrollo sustentable. Como ustedes saben, la generación de energía tiene distintos mecanismos y distintos procedimientos. Por mucho, la más utilizada es el resultado de la combustión de los hidrocarburos, la molécula conformada por distintas formaciones atómicas de hidrógeno con carbono. Por eso se llaman hidrocarburos. Tienen la ventaja que desde hace más de un siglo han sido desarrolladas tecnologías no solo para su utilización y transformación, sino también para su transporte y llevarlas a cualquier rincón del mundo donde éste se necesite. Hay gasolina, por mencionar el hidrocarburo más conocido, disponible en cualquier rincón del planeta, no solamente en los lugares iluminados. O esta, convertida en kilowatt,
en un sistema eléctrico. La combustión de los hidrocarburos tiene la desventaja que asocia como resultado de esa combustión el oxígeno con el carbono en la molécula CO2 del dióxido de carbono, que es el malo de la película, como resultante del proceso energético que hemos tenido en las últimas décadas. Porque la presencia en exceso de dióxido de carbono en el medio ambiente inhibe el funcionamiento. No soy un experto, algunos de ustedes seguramente lo serán, y seguramente han escuchado y leído las generalidades conceptuales sobre este tema, el proceso natural del equilibrio de los distintos componentes de la atmósfera con el propósito de tener un desarrollo sustentable. A pesar de los esfuerzos que en los últimos años se han hecho, seguimos excesivamente dependientes en la generación de energía de las fuentes procedentes de hidrocarburos. Energía procedente de fuentes hidráulicas que son limpias, el 4%, nuclear el 5%, biocombustibles el 10%. Biocombustibles tienen la ventaja que son renovables, pero los biocombustibles son hidrocarburos. Tal vez el más conocido sea el etanol, que es el combustible, el líquido generador de energía derivado del procesamiento del maíz, entre otros granos, pero que son hidrocarburos también, y como resultado de su combustión se genera el dióxido de carbono en exceso en nuestro medio ambiente. El gas natural en un 21%, hidrocarburo, el carbón en un 29%, carburo, el petróleo, hidrocarburo por excelencia en un 31%, de manera que la fuente de energía en un 81% sigue procediendo de esta enorme facilidad, de estas moléculas maravillosas de H's y C's combinadas, pero que tienen el efecto, hoy por hoy, no eliminado todavía, en las cantidades suficientes del CO2. En las aplicaciones, esta energía se utiliza en un 21% para las actividades comerciales, el 17% residencial, el 20% el transporte y el 51% en consumo industrial. Este cuadro nos ilustra cuáles son las implicaciones del consumo de los combustibles fósiles, en donde vemos que la concentración de CO2 que está dada por la curva de rojos, no voy a entrar a los detalles, simplemente es muy evidente la pendiente que esta curva tiene, ascendente ciertamente, con la temperatura de la superficie del globo terráqueo medida en términos de grados centígrados. Mayor generación o producción o liberación del CO2 puesto en el ambiente, mayor es el incremento de la temperatura de la superficie del globo terráqueo, con las consecuencias adversas y negativas que ya estamos padeciendo y cada vez en proporción y en cantidades más evidentes. Hay opiniones encontradas que este cambio climático, que este calentamiento global, el global warming, como dicen en habla inglesa, que tanto nos asusta. Hay quien opina que es cíclico, que si bien no hay estadísticas, se han presentado en los siglos anteriores al XIX, donde no hay estadística, pero que ciertamente hay algunas referencias en los testimonios históricos que han dejado escritores de aquellos años. Personalmente creo que si bien puede haber un ciclo, también los seres humanos, con el exceso de consumo de energía procedente de hidrocarburos, estamos contribuyendo al aceleramiento de este calentamiento global con sus consecuencias adversas y negativas. Hay fuentes alternas de energía distintas a los hidrocarburos. Lo importante es desarrollarlas. Y los especialistas dividen el tema en dos aspectos.
la renovable y la eficientización del consumo de los energéticos. Los hidrocarburos tienen la circunstancia, con la salvedad de los procedentes de biomasa, que sí son renovables, que son finitos. La forma más conocida, las dos formas más conocidas, que son el carbón mineral y el petróleo, son fuentes finitas. Hay un volumen de tamaño tal en el mundo que tarde que temprano habrá de agotarse. Hay opiniones técnicas también en contrario de esto, no del concepto de la finitud, no sé si correctamente empleado el término, sé que transmito la idea, pero que las cantidades necesitadas en los distintos recovecos de nuestro globo terráqueo son enormes. Prueba de ello lo hemos estado viendo en este último año y medio, en donde ante oportunidades que ofreció el mercado pagando a $110 el barril de petróleo, pues generó un apetito por parte de los tecnólogos y los inversionistas y las empresas con capacidad de alumbrar petróleo, y se llegó a las plataformas de producción que actualmente estamos experimentando y que ha tenido como consecuencia desde el punto de vista de mercados de que el precio del barril del crudo en términos generales se haya caído de $110 a $30, habida cuenta de la abundancia que existe. No obstante la abundancia, que todo indica que efectivamente es cierto, que ahí está y que nos duraría muchísimas décadas, no se le ha quitado lo contaminante que es, como ya ha quedado comentado, una vez dado el proceso de combustión del hidrocarburo, la liberación del CO2 con los efectos adversos. De manera que una de las estrategias para reducir este problema de la contaminación que genera en el medio ambiente combustión de los hidrocarburos es sustituirlos por fuentes de energía renovable. ¿Cuáles son algunas de ellas? La solar, la eólica, la de biomasa. La de biomasa sí es de hidrocarburos, pero en proporciones sustantivamente menores, con la característica de que es renovable. Cada ciclo agrícola, cada año, cada 2 años, dependiendo de la geografía, pueden tenerse cosechas diferentes de biomasa con capacidad de ser convertidas en combustible. La geotérmica, la hidroeléctrica y la mareomotriz. No estoy actualizado en la cifra. Cuando era mi responsabilidad como secretario de Energía, el punto de equilibrio desde el punto de vista económico era $70 el barril. Uno de los problemas de las energías renovables y limpias es desde el punto de vista económico su precio. En aquellos años, estoy hablando del 2002, 2003, cuando yo tuve esa responsabilidad, para sustituir con viabilidad económica, necesitaba generarse energía renovable y limpia, tenía un costo tal que si el hidrocarburo, que si el petróleo valía menos de $70, no era competitiva. De manera que para que funcionaran, necesitaba haber un esquema de subsidio gubernamental o privado no fácil de obtener. En Europa, que sin duda es el área de la Tierra más comprometida con este tema, los sistemas de consumo de energía limpia funcionaban y siguen funcionando a base de subsidios gubernamentales. Países como México y el resto del mundo, países asiáticos y demás, los mismos Estados Unidos. En Estados Unidos sí hay un esquema de subsidio, de manera que una parte del consumo de energía cambie del hidrocarburo a las fuentes renovables y limpias. Estoy hablando hace algunos años, hace 10 años, con una
barrera de $70. Ahora que está a $30, la verdad es que ninguna fuente de energía renovable y limpia es, desde el punto de vista estrictamente económico, sin contar los efectos secundarios, competitiva con las energías limpias y renovables. Hay quien opina que lo que sucede es que la producción de energía con base a hidrocarburos está subsidiada, en algunos casos en forma directa y en otros en forma indirecta, porque el costo político-militar de mantener esas fuentes de producción y las vías de suministro a los mercados mundiales nos cuesta a la sociedad mundial en su conjunto y a algunos países en particular una enorme cantidad de dinero, por mencionar un factor, de manera que si esos costos de proporcionar seguridad a esa industria desde el punto de vista de la producción y distribución sería sustantivamente mayor. El hecho es que, como sabemos, ningún mercado, ni el de los Estados Unidos y Europa Occidental, que tal vez sean los ideológicamente más comprometidos con el libre mercado, donde los productos y servicios se comercializan a lo que resulte de la oferta y la demanda de conformidad con los costos, pues hay, no obstante ese compromiso, entre comillas, ideológico, hay en la práctica algunos subsidios directos o indirectos que distorsionan los mercados. El hecho es que para que estas energías renovables y limpias compitan con hidrocarburos y con el nivel actual de precios de los hidrocarburos de $30, y según el experto que ustedes quieran, seguramente muchos de ustedes están en contacto con el tema, hay quien dice que en los próximos 10 años no va a pasar de $60, de $50 el barril, difícilmente van a competir sin el apoyo de subsidios gubernamentales, y estos cada vez son más escasos por las penurias presupuestales de prácticamente todos los países. Va a ser difícil encontrar este mecanismo de cómo sustituirlo. Yo creo en los milagros del Señor de allá arriba, y creo en los milagros que de tiempo en tiempo generamos los seres humanos y en las evoluciones tecnológicas que se dan. Fíjense en la columna relativa a la eficiencia energética, y aunque aquí no están cuantificados, seguramente los tenemos en la mente. Los motores. Yo recuerdo de niño que íbamos con frecuencia a la Ciudad de México en carro, toda mi familia. Había que parar a cargar el carro de gasolina en Saltillo, en Matehuala, en San Luis Potosí, en Querétaro. Llegábamos a Ciudad de México después de 4 tanques, casi con el tanque vacío. Ahora cargamos en San Luis Potosí y llegamos a México todavía con un cuarto de tanque. Por citar un ejemplo, la eficiencia de los motores de combustión interna de los vehículos, que tal vez sea la máquina más comúnmente utilizada por todos nosotros, pues ciertamente que ha aumentado enormemente. Para hacer más o hacer lo mismo, consumiendo sustantivamente menos energéticos. Por contra, y voy a citarles una experiencia que tuve cuando estuve en el gobierno federal de la relación con China. Ustedes saben que se hizo un esfuerzo a nivel de concertaciones internacionales para abatir la contaminación ambiental, y se creó el llamado Protocolo de Kioto, que la mayor parte de los países, incluyendo México, fue suscrito, y que lo convertimos en legislación interna de la mayor parte de los países del mundo, con el propósito de su obligatoriedad. 2 actores muy importantes en el mundo no participan en este Protocolo de Kioto, donde hay compromisos puntuales y concretos de reducir el consumo de energéticos procedentes de hidrocarburos con el propósito de abatir la contaminación. Y estos países son Estados Unidos y China. El argumento de Estados Unidos es que él tiene una estrategia diferente y que está haciendo enormes esfuerzos, y que además, mientras China, el gigante industrial que le ha estado comiendo el mercado de los productos industriales a todos los países del mundo, incluyendo a los Estados Unidos, pues no aplica medidas.
y China no genera energía eléctrica con gas natural o con diésel, que gas natural en el caso de México es el energético que más utilizamos y dentro de los hidrocarburos es lo más limpio o lo menos sucio, según lo querramos ver, porque China no dispone de gas natural. China construye plantas de generación de energía eléctrica con base a carbón mineral, a una tasa de 1 por semana. Nosotros tenemos 2 carboeléctricas, China cada semana. O sea, el año pasado hizo 52 plantas adicionales que son las más contaminantes, sin tener además todos los elementos que las tecnologías modernas han desarrollado para reducir la contaminación de las plantas generadoras de energía eléctrica con base a carbón. El argumento de ellos, de los chinos, es el siguiente, y lo dicen además de una manera muy cándida, no sé si cándida o cínica. Tengo 1.300 millones de nacionales, he logrado incorporar al sector moderno de la economía 300, 400 millones, pero tengo una reserva de 800, 900 millones. Y para incorporar, que viven en condiciones pues de miseria. Para incorporarlos necesito generar oportunidades de trabajo en el sector industrial necesita energía eléctrica, y la única manera que tengo de generar la energía eléctrica para dar esas oportunidades de trabajo que 800, 900 millones de chinos necesitan, es construir una planta por semana, y el combustible que dispongo más eficaz y más económico, de acuerdo con sus números, es el carbón. De manera que lo siento mucho, voy a seguir contaminando, pero no puedo darme el lujo de dejar a 800 o 900 millones de chinos viviendo en condiciones de miseria. De manera que el tema no es sencillo, es complejo. Podemos darle validez o no a esos argumentos, sin duda no lo tienen, pero pongámonos en los zapatos de un chino, de un responsable, y quién sabe cómo actuaríamos. Son algunas fotografías de las fuentes alternas. Yo digo que creo en los milagros, además de los milagros del señor de allá arriba, de los milagros que eventualmente hacemos los seres humanos, y aquí hay 4 fotografías de 4 fuentes de energía renovables y limpias. Las hidrológicas, las solares con los paneles, las eólicas, que apenas salió un cacho de fotografía, y las de biomasa, que no es la alternativa ideal porque consume tierra y agua, que de no producir energéticos estarán produciendo alimentos en un mundo con hambre. ¿Qué producimos en esa hectárea? Energía o pan del que se come, no pan del que yo soy miembro. Pues tal vez nos iríamos por pan. De manera que hoy por hoy, desde el punto de vista económico, la energía, excepto la hidráulica, pero la hidráulica está limitada. Hay una fuente que no abordé aquí, que es la atómica. La atómica también es finita, porque para su generación se requieren los materiales radioactivos, que son finitos. Tiene el gravísimo inconveniente de la peligrosidad. Y en nuestra generación, no me refiero a la Segunda Guerra Mundial, sino posterior, ya en la energía atómica utilizada en La Paz, hemos tenido casos de defectos en las medidas de seguridad, con el consabido resultante de muerte, destrucción y contaminación. Personalmente creo que si se hace bien la tarea, se puede utilizar. Países como Francia, un 80% de su energía eléctrica se genera en plantas atómicas, y los problemas de seguridad que han tenido son iguales a 0, porque lo saben hacer. Hay tecnologías idóneas, los recursos humanos responsables de esto están verdaderamente dedicados a ello, y las condiciones de su territorio no son tales
que se produzcan fenómenos naturales como son los maremotos o las tormentas excesivas, de manera que, como sucedió en Japón hace unos cuantos años, recordaremos que, no recuerdo si fue un temblor o un maremoto, que rompió una nucleoeléctrica con consecuencias adversas. La realidad es que la sociedad, el mundo, con la excepción de 2 o 3 países, tienen miedo, han expedido legislación, países como Alemania, como los países escandinavos, para prohibir la generación adicional de energía eléctrica. México tiene una en Veracruz desde hace muchos años, 30 y tantos años. No hemos tenido un solo problema de seguridad y vamos que la manejamos mexicanos. Y bueno, no hemos querido repetir el modelo porque pues le tenemos miedo, pero simplemente lo apunto. Pero digo en los milagros porque estas alternativas no están acabadas. Como ustedes saben, tal vez algunos de ustedes participen, hay mucha capacidad humana trabajando en cómo eficientar estas fuentes renovables y limpias de energía. Probablemente en la generación de los más jóvenes de aquí, no en la mía, antes de morir lograrán ver que se logren desarrollos importantes en esta materia. Por contra, riesgos. Este es un cuadro que nos da la información de los consumos en gigajoules per cápita, una unidad de consumo de energía eléctrica en la columna de la izquierda, de 400, 350 a 0, es el consumo de energía. En la derecha están los países, Estados Unidos la curva azul y China la curva morada. El consumo per cápita de 1965 al 2010. Como nos damos cuenta, cada norteamericano consume en el 2010, comparativamente con un chino, 6 veces más de energía. La calidad de vida del norteamericano comparado con el chino, pues es sustantivamente mayor. Esa calidad de vida en parte lo logra por ese enorme consumo de energía. Imaginémonos que todo el mundo llegamos a consumir cifras similares a los norteamericanos. Por algo hay ese anhelo de millones de seres humanos, estemos de acuerdo o no, nos guste o no, por algo millones de seres humanos buscan llegar a trabajar, a vivir a los Estados Unidos. Su calidad de vida, hay que reconocerlo, pues es superior a la mayor parte del resto del mundo, independientemente de otras consideraciones. Para tener ese nivel de vida, comparativamente con China, comparativamente con Europa, que es la curva verde, consumen el doble. Multiplicado por el número de seres humanos, pues imagínense la cantidad adicional de energía que deberíamos de generar. Y si procede de hidrocarburos, pues la cantidad de contaminación vía CO2, por decirlo menos, que vamos a generar, etcétera, etcétera. Ahí está el reto. Hay las oportunidades. Depende de nosotros. Y depende de nosotros porque este concepto de sustentabilidad no se centra exclusivamente en energía. Utilicé el caso de la energía porque tal vez sea el más común, el que más se aborde, el que día a día vivimos, con signo positivo y con signo negativo. Y por las cifras y los números involucrados en este concepto, es donde a corto plazo hay más áreas de oportunidad.
Un breakthrough tecnológico en esto podría significar verdaderamente una reducción en la contaminación ambiental y en consecuencia una contribución a la sustentabilidad desde el punto de vista ecológico enorme. Pero hay muchas otras cosas que se pueden hacer. Y este cuadro las ilustra. Hacer el mundo sustentable, esto es vivir nosotros, nuestra generación, con calidad de vida, sin consumirla y restarle capacidad de generación de satisfactores a nuestros hijos y a nuestros nietos, no se circunscribe a lo ecológico. Tiene una dimensión social y una dimensión económica. Conozco el ICAM, conozco su inspiración, es una institución católica, hizo una referencia a Tacho cuando me presentó, y aunque no estuviéramos en una institución católica, pues nos impacta muchas cosas de nuestra religión, entre otras los discursos del Santo Padre ahora de visita a nuestro país. Me han impactado a mí positivamente muchas cosas, particularmente la que dijo el domingo en la tarde cuando visitó el hospital infantil. Felicitó a los médicos y a las enfermeras por su trabajo, por su contribución técnica, tal vez no haya utilizado ese término, por su trabajo, para que esos niños encomendados a su cuidado profesional mejoraran su salud. Pero dijo el Santo Padre, todos tenemos algo que aportar en esto, que a veces contribuye mejor que los fármacos, que es la cariñoterapia. ¿Y cuánto cuesta la cariñoterapia? No cuesta nada. Es más, el que da el cariño recibe tanto o más que el que la recibe. Y lo cito porque pues es muy reciente, a mí, seguramente a todos lo escuchamos o lo leímos, pues nos impactó. Y hay tantas otras cosas que se pueden lograr. Ciertamente con esa inspiración, pues que siendo de una fuente de nuestra religión, no es más que un ser humano. No necesitamos ser católicos para dar o recibir cariño y contribuir a la recuperación de la salud. Y no necesita ser el enfermo nuestro hijo, nuestro familiar o nuestro amigo, con cualquiera. El ponerse de acuerdo. Si nos pusiéramos de acuerdo, que tanto se nos dificulta en la interacción humana, pero a veces inclusive en la mesa de negocios. He leído cifras en alimento, por ejemplo, que es una parte de la sustentabilidad, y lo vamos a ver en uno de los cuadros finales. Lo que se produce en el campo, a lo que llega al consumo, en el camino se pierde, póngale el porcentaje que ustedes quieran. La cifra menor que he leído yo son cifras del orden del 30%. Sistemas económicos que funcionan, los Estados Unidos, entre otros, Europa, que para mantener un nivel de precio tal y no perjudicar a los productores de grano, por ejemplo, o de carne, de cualquier insumo alimenticio, limitan el área de producción. Les pagan por no producir. Habiendo hambre en el mundo, ¿qué no podríamos idear un sistema en lo social y en lo económico para que esa capacidad de producción de alimentos se dé y sin perjudicar la economía de mercado? Estoy diciendo algo que se dice aquí fácil, en la práctica sé que es bien complicado, tan es así que no se ha puesto en vigor. Llegue ese alimento y a la vez se mantengan en niveles de precios de los productos que lo hagan atractivo para el productor año con año, correrse la aventura de poner a trabajar sus tierras y producir alimento. Yo estoy absolutamente convencido que sí las hay. Falta capacidad de negociación, capacidad de acuerdos. Muy de moda en nuestra comunidad Monterrey 6,
que es un proyecto del gobierno del estado concebido en la administración anterior para traer agua del Pánuco. Y cuando estuve en el gobierno, los regiomontanos nos gusta mucho el pánuco también, el Pánuco, y hay muchos otros proyectos que yo he escuchado sobre el Pánuco, uno que a mí me pareció muy interesante. El Pánuco es navegable, no recuerdo con precisión, creo que de la desembocadura en el mar, río adentro, unos 30 o 40 kilómetros, pero que con un drenado de 100 kilómetros más, a un costo financiable, el orden de millones de pesos que dentro de las capacidades presupuestadas de los gobiernos estatales, podrían abrirse áreas para desarrollo económico e industrial al hacer navegable, como sucede en Europa y en los Estados Unidos y en algunos países asiáticos, los ríos, hasta esas profundidades que no son muchas, 100, 150 kilómetros río adentro, se abriría una capacidad de desarrollo económico para generar empleos adicionales, para sustentar empleos del orden de 100,000 mexicanos adicionales a los que ya se tienen. El canal, que no necesariamente sería con el modelo del Canal de Panamá, puede ser un canal ferroviario, entre comillas, por el istmo de Tehuantepec, por mencionar algunos que en este momento vienen a la mente, que por falta de acuerdos entre los estados involucrados y los distintos organismos financieros no se han convertido en realidad en nuestro medio y no han podido contribuir al desarrollo sustentable, que no necesariamente, insisto, están restringidos a los temas ecológicos, sino que tiene que ver lo social y lo económico. Veamos cuáles son algunas de las vertientes o de los temas en relación al desarrollo sustentable. El desarrollo económico, la educación, el estándar de vida. No sé si alcanza a leer, a lo mejor en algunos tonos no se alcanza a leer, pero eso es lo que dice cada uno de estos cuadros. La infraestructura, la integridad de los ecosistemas, el aire y el agua limpios, la preservación de la cultura, la tecnología, la diversidad ecológica, la equidad y movilidad social, la salud y seguridad alimentaria, el crecimiento industrial. De manera que los que no somos ecologistas, no por ello no tenemos una parte de la responsabilidad de hacer nuestro mundo, nuestro medio en particular, sustentable. Poder vivir con calidad, como afortunadamente creo que nuestra generación y los que estamos aquí lo tenemos, sino tener la seguridad que nuestros hijos y nuestros nietos van a tener cuando menos lo mismo que hemos tenido con nosotros. Hay muchos campos de trabajo, aquí se mencionan algunos. La educación, lo que hace este instituto, ciertamente contribuye al desarrollo económico, generar oportunidades de trabajo limpias, generadoras de riqueza desde el punto de vista económico, desde el punto de vista humano, contribuye a la sustentabilidad. No hay pretexto, pues, para no participar en este esfuerzo. Riesgos, además de los que mencionaba, hay muchos otros. El crecimiento de la población, un cuadro con algunas proyecciones. Ustedes saben, y sé que este es uno de los temas muy debatidos, estamos llegando al límite de la capacidad del globo terráqueo para sustentar, dar de comer y dar una calidad de vida a 8.500 millones de seres humanos que actualmente vivimos, o hay capacidad mayor. Cuando hay tierras que no se siembran, porque si se sembraran generarían excesos y tumbarían el precio y se desquiciaría el mercado de trigo, por citar un ejemplo, que son casos además reales. O lo peor, en nuestro medio, no se siembran, no producen, porque son de dos ejidos y los directivos de los dos ejidos están peleados y se tienen que complementar
para generar un medio desde el punto de vista agrícola verdaderamente productivo. Mi experiencia básicamente ha sido en el sector industrial y me ha tocado pues, participar en muchas empresas. Y actualmente, seguramente las experiencias que ustedes tienen van a estar viviendo en eso, en casi todos los sectores hay sobrecapacidad de producción. Estaba en una sesión de un consejo de una de las empresas y salió el tema informal. Oye, caray, qué paradoja. Estamos trabajando el 60% de la capacidad de producción, nuestros clientes lo mismo, nuestros proveedores, en otros sectores de la industria igual, y al mismo tiempo hace falta, esta experiencia que acabo de tener en una empresa en la que estoy en su consejo de administración del sector del acero. Y brincábamos a otros sectores a manera de conversación informal y era una situación similar. ¿Qué es lo que pasa? Pasa lo siguiente. El sistema económico que hemos diseñado los seres humanos, con todas las diferencias por país, por regiones, por bloques ideológicos, etcétera, funciona a través del intercambio. Tú produces anteojos, los entregas a través del sistema de mercado y a cambio de ello te dan un micrófono. Produces trigo y a cambio de ello te dan una res y tu alimento ya no solo es pan, sino también es carne. Y así sucesivamente. Lo que pasa es que en este sistema económico mundial, con todas sus complejidades y diversificaciones que tiene, tenemos una enorme masa de seres humanos, 30, 40% tal vez, que viven en la pobreza, por no decir en la miseria, en economía de subsistencia, donde no tienen nada para intercambiar. No tienen la capacidad de producir unos anteojos para a cambio de ellos recibir un par de zapatos. No hemos sido capaces de incorporar a más seres humanos a un sistema económico donde todos tengamos esa capacidad de intercambio. Por varias razones, pero la fundamental es por falta de formación, de educación. Busco trabajo, seguramente habrán tenido esa experiencia. ¿Qué sabes hacer, hermano? Pues de lo que me ponga, hago de todo. ¿Pero en qué experiencia has tenido? En ninguna. La verdad es que eres un experto en nada. Muchos millones de seres humanos están en esas condiciones. Reto y oportunidad al mismo tiempo. Yo creo que la capacidad de generación de bienestar del mundo, ahí está. No sé cuántos más, pero ciertamente los que estamos, y nuestros hijos podríamos. Y con esta termino, con este cuadro. De alguna manera repite el anterior, tal vez un poquito más gráfico, con algunas metas que el mundo se ha trazado en los distintos escenarios internacionales y acuerdos que se han tomado, que son los conceptos de la sustentabilidad. No pobreza, que no haya hambre, buena salud, calidad educativa, igualdad de género, agua limpia y salubridad, energías renovables, buenos empleos y crecimiento económico, innovación e infraestructura, reducir las inequidades, ciudades sustentables y comunidades armónicas, consumo responsable, acciones de preservación del medio ambiente climáticas, salvaguardar la vida bajo el nivel del agua, salvaguardar la vida sobre la tierra, paz y justicia y asociaciones para el logro de estos objetivos. Esta es una agenda muy genérica. ¿Queremos la sustentabilidad? La respuesta es evidente, sí. ¿Cómo? Hace unos años yo mismo únicamente decía, la ecología, son cuestiones muy técnicas, cómo reducir
La emisión de CO2, sí, bueno, es un campo ciertamente muy importante, ya lo comentaba, por las áreas de oportunidad, por los volúmenes que se están manejando. Pero hay todos estos otros. Prácticamente nadie estamos exentos. Y además de esperar el milagro del Señor de allá arriba, que se vienen de vez en cuando, que hay que solicitarlos, hay que trabajar para ello, hay muchas cosas que podemos aquí, porque aquí también se dan, pues no los llamemos milagros, sino desarrollos. Desarrollo resultados de un trabajo inteligente, bien dirigido, guiado. Qué bueno que el ICAM haya escogido estos temas. Comentábamos lo de siempre, poco antes de empezar esta clase, esta reunión, informalmente, de cómo se ha deteriorado Monterrey. Algunos que ya tenemos años de vivir en esta, añoramos la calidad de vida que teníamos años atrás, y sí, pero no la han deteriorado los marcianos, la hemos deteriorado nosotros mismos. Y trabajando en algunos de estos campos, aquí se enumeran 17, ciertamente podemos recuperarla. Son las ideas que yo traigo preparadas para compartir con ustedes. Creo que está preparado el esquema para opiniones o preguntas y respuestas. Y bueno, pues gracias por escucharme y está abierta la sesión. Gracias. Muchas gracias, licenciado, por la conferencia. Si alguien tiene alguna pregunta, por favor, levante la mano y le paso el micrófono con mucho gusto. Aquí hay una pregunta. Buenas tardes, Luis. Al principio se hablaba de que esta idea de lo verde salió de países con un nivel de desarrollo sumamente alto, donde la pobreza y todos esos estadios inferiores ya se habían superado. Este tema siento que se ha puesto muy de actualidad, no quisiera decir de moda, pero hasta qué punto países como el nuestro, que efectivamente requieren de todos estos elementos que se comentan ahora, no estamos siendo llevados a un modelo en el que estamos muy lejos todavía de participar y que estuviéramos siendo arrastrados más por moda que por una acción o postura de necesidad real en el país. Se habla de la contaminación que están generando los países desarrollados. Países como el nuestro están muy lejos de provocar esa contaminación que se ha mencionado, y en la medida que se crea el desarrollo en el país, se ve que estamos pero muy lejos de poder llegar a generar ese nivel de contaminación. Entonces, ¿por qué en países como el nuestro se está dando tanto énfasis en estos temas? Esa sería mi pregunta. Es una reflexión interesante. Efectivamente, comparado con lo que contaminan los americanos o los chinos, pues nosotros contaminamos una fracción. Sin embargo, está el tema muy en boga. Esta sesión del ICAM no es la única, ni mucho menos. Yo creo que, la verdad no sé, yo creo que porque nos estamos dando cuenta que aunque contaminemos poquito, entre comillas, pues somos parte de un globo terráqueo y como ustedes saben, nos llega y les hacemos llegar a los vecinos nuestra contaminación. Y viniendo de Saltillo a Monterrey, como seguramente lo hemos hecho todos, vemos cómo la zona metropolitana de Monterrey, esa sí está verdaderamente contaminada. Entonces, y algunos de los efectos ya en carne propia de esa contaminación seguramente los hemos sufrido todos. Me decían, y yo, uno de mis hijos y dos de mis nietas se enfermaron de influenza y fueron con el doctor y les dijo, mira, tenemos 15 días que no llueve, las temperaturas durante el día suben arriba de 20 grados y con esta contaminación del aire hay miles de enfermos de influenza. De manera que estamos viendo, aunque contaminemos poco o menos que los americanos, algunos efectos negativos verdaderamente dramáticos.
Entonces, pues qué bueno que estemos tomando conciencia de que existe el problema y ojalá que no nos limitemos a analizarlo en un ambiente académico como pudiera ser el de una institución como esta, sino que salgamos con soluciones muy concretas para aplicarlas cada quien en el mundo donde nos toque actuar, nos toque trabajar. Yo creo que esa es la razón. No sé, tenemos un cierto grado de cinismo los seres humanos, ¿verdad? Porque uno de los países que más habla de esto son los Estados Unidos. Y ellos dicen que ellos sí están tomando muchas medidas, pero las cifras de contaminación de los Estados Unidos son verdaderamente enormes. Claro, ya vimos el consumo de hidrocarburos, de energía que tienen comparativamente con otros países del mundo. Comparado con China, consumen 6 veces más. Consumen el doble que los europeos, el triple que los mexicanos. Pues no es raro que... Entonces, parte del esquema es, o algunas de las recetas, eso que se apunta en uno de los cuadros, es el consumo responsable. Tener en una ciudad o en una región que visitamos todos de Estados Unidos o de México, pero hablemos de Estados Unidos, en el verano 42, 43 grados, Las Vegas, con los hoteles y los teatros y los salones que hay allí a 20 grados, en construcciones tipo aeropuertos, ¿verdad? Con techos muy altos, etcétera, la cantidad de energía que se requiere para lograr ese confort, la verdad que no es sensato. Sin embargo, aunque yo no voy mucho a Las Vegas, pero sí he ido, voy una vez cada 5 años o cada 10 años, pues deberíamos de ser más congruentes en ese sentido, ¿verdad? Entonces yo creo que por eso en México está muy de moda el tema, tengo esa impresión, porque nos está llegando la lumbre a los aparejos, como se dice en el lenguaje coloquial. No sé, a lo mejor alguien tiene alguna respuesta más inteligente o más puntual. Una pregunta, licenciado. En relación a la contaminación, se ha hablado nada más de lo que es la contaminación en el aire, pero ¿qué hay con respecto al subsuelo, los ríos? ¿Cómo estamos aquí en México y más concretamente aquí en Monterrey o la zona metropolitana en ese aspecto? Sí hay una contaminación del subsuelo, ciertamente. No tengo datos así cuantitativos como para poder ilustrar el fenómeno con mayor objetividad. Miren, una de las cosas que yo me precio de haber hecho cuando fui gobernador del estado es tratar el 100% de las aguas negras. Uno de los problemas que tenemos es el manejo de las aguas negras, que la mayor parte de ellas se depositaban en ríos y a través de los ríos iban a dar a los sistemas de riego. Entonces, yo salí en el 2003. No sé cómo se ha seguido en este tema, pero el tratar el 100% de las aguas negras tiene un doble efecto. Un poco de lo que hablábamos de la sustentabilidad. Por una parte le quitamos lo venenoso a esas aguas y por otro lado la resultante del proceso de tratamiento, que en el lenguaje comercial del agua se llaman aguas grises, aumentó el caudal disponible para la industria que puede consumir aguas grises. La industria donde estábamos involucrados del acero, en los procesos de laminación en caliente para enfriarlos, gastaba una cantidad enorme de agua que podía ser o potable o gris. Y se sustituyó en esa época el consumo de agua potable por agua gris, porque gracias a esas plantas de tratamiento adicionales que hicimos, y es un ganar-ganar para todos, porque, bueno, primero al consumidor, a la empresa, el agua potable, en vez de pagarla, no recuerdo, 5 pesos el metro cúbico, se pagaba a peso, o a 2 pesos, algo así, o sea, a menos de la mitad del precio, 1. 2, esa agua potable que se consumía para un proceso industrial,
pues quedaba para el consumo humano, que no nos sobra agua potable. Le daba un ingreso al organismo, de Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey, como se llama el organismo, para poder financiar el costo de la planta tratadora de aguas negras y el sistema de conducción para que llegara a los centros de consumo. De manera que, menciono ese ejemplo porque tal vez sea ilustrativo de esto que señalamos, y el excedente, porque no toda se iba al consumo industrial, se iba a los ríos de desagüe, recuerdo el Pesquería, el Ayancual, entre otros, que iban a dar acá a los municipios del norte como Ramones y otros, se riegan por años, por décadas, se han venido regando con aguas, cuando esos ríos eran de aguas broncas, luego con aguas negras y luego con aguas tratadas. Entonces, pues los alimentos que se producían de ahí, regarlos con aguas negras a aguas tratadas, la resultante, que es el alimento producido, es mucho más limpio. No en todos los estados se tratan el 100% de las aguas negras, pero hay áreas de oportunidad como esta. Creo que sí es un problema serio, grave, y hay soluciones, requieren aplicaciones de detalle, esto. De corto plazo muchas de estas soluciones son costosas, ¿verdad? Porque no siempre es rentable el proceso, ¿no? O los mentados frackings, que el nuevo entre comillas, de los últimos 10, 15 años, procedimiento de extracción de hidrocarburos de la entraña de la tierra, que empezó a popularizarse en los Estados Unidos y que se logra a base de inyectar agua a presión para extraer los hidrocarburos que están atrapados en las pequeñas cavidades de las formaciones rocosas, adicionada con productos químicos. Entonces se libera el petróleo, pero se queda agua con productos químicos, que si no es la formulación idónea, pues está inyectando un veneno. Según esto, en Estados Unidos, que es el país que ha popularizado y que ha cambiado la economía norteamericana y tal vez del mundo, esta situación de Arabia Saudita de no reducir sus volúmenes de extracción petrolera, en parte se debe, según se dice, al deseo o al objetivo de quebrar a los productores de petróleo norteamericanos con el sistema de fracking, que es mucho más costoso que países como Arabia Saudita, donde tienen un costo promedio de 7, 8 dólares, y los sistemas de pozos norteamericanos en el fracking tienen costos del orden de 25 dólares. Entonces, pues hay todos estos factores y elementos que sí, siendo muy puntual, sin poder citar las cifras porque con honestidad no las tengo, sí tenemos parte de nuestras reservas de agua en el subsuelo contaminadas. ¿Hay salidas? Sí hay salidas. ¿Cuestan? Sí cuestan. Pero más que, además de un costo, requiere un compromiso humano, ¿verdad? Vamos a entrarle, porque si no, pues le va a tocar a un hijo nuestro y se va a tomar un vaso de agua y va a caer ¿Alguna otra pregunta? Sí, adelante, Edgar. Yo tengo el dato de cuánto cuesta ahorita el metro cúbico de agua, vale 50 pesos, y el de agua residual tratada vale 9 pesos. Eso nada más quería puntualizar. O sea que si tienes oportunidad para tu proceso industrial consumir agua tratada en vez de agua dulce, pues es negocio, ¿verdad? Para el consumidor, para la empresa que esté en esas condiciones, como para el organismo que tiene, y para la comunidad que le libera agua potable que no nos sobra, ¿verdad? ¿Vale? Muy bien, ¿alguna otra pregunta? Bueno, pues agradecemos al licenciado Canales la ampliación de la visión de este tema, y bueno, pues toca bajo nuestra responsabilidad el futuro de liberarnos de la contaminación y pues tener un país de largo plazo en el tema ambiental y ecológico.
Le pido al ingeniero Rigoberto Castillo que pase a entregar un reconocimiento al licenciado Canales, a Alejandro Fernández, que es parte del consejo, y al licenciado Andrés Gómez, que es parte de nuestro consejo superior de aquí de ICAMI. Gracias. Muchas gracias, licenciado. Gracias. Gracias. Muchas gracias. No, hombre, al contrario. No, muchas gracias, qué amable. Muchas gracias.